Listo. Ah. Y ahora no está pasando, che. Ahí. Ahí pasa. Tengo una duda. ¿Viste que hay segunda clase de un ejercicio que tienen que hacer ellos? Y entregarnos, pero ¿cómo lo hacen en Zoom? En Zoom hay como una carpeta. ¿Lo tienen para poner en el EVA? Está. Hasta acá he llegado, creo, ¿no? No me acuerdo. Modelos 1000 lo vimos. Hipótesis de posible respuesta. Hasta acá. Bueno, vamos a empezar entonces la clase. Si ustedes recuerdan, lo que habíamos terminado de hacer la clase pasada era caracterizar qué entendíamos por capitalismo, qué entendíamos por un régimen capitalista, y vamos a intentar también comprender cómo se puede vincular o no la emergencia del capitalismo al dinamismo económico. A eso que vimos la clase pasada como el palo Hawking, el hecho de que la humanidad en su conjunto no tuvo periodos de crecimiento persistentes en el ingreso per cápita, medido a través del PIB per cápita que ustedes ya conocen, hasta bien entrado el siglo XVIII y que a veces el siglo XIX. Y que además ese crecimiento fue muy desigual a lo largo de los distintos países y sociedades. Entonces, habíamos visto fundamentalmente que el capitalismo presupone la combinación simultánea, la presencia simultánea de tres tipos de instituciones. La propiedad privada, la emergencia de mercados, donde se pueden comprar y vender voluntariamente distintos bienes y servicios, y la emergencia de una empresa, de la empresa o la firma, entendida como una organización particular en donde la producción se articula a partir de la contratación de trabajo asalariado con el objetivo, por parte de los dueños de la empresa, de obtener beneficios. ¿Sí? Un elemento bien importante porque a veces se confunden los términos. La presencia de mercados no es sinónimo de capitalismo. Los mercados, como espacios virtuales o presenciales de intercambio de bienes y servicios, existen casi desde que la humanidad emergió en el planeta Tierra. ¿Sí? O sea, la presencia de intercambios en donde una parte le compra a otro a través del trueque, por ejemplo, un bien, eso es un mercado, existe desde los orígenes casi que de la historia. Y a veces, muchas veces se confunde, bueno, cuando hay mercados el capitalismo no. El capitalismo presupone algo más que mercados. Lo mismo sucede con la propiedad privada. La propiedad privada ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Y muchas veces la propiedad privada se asocia a la producción para el autoconsumo por parte de las familias. Entonces, ¿qué es lo importante de este plano? Que ustedes entiendan que el capitalismo necesariamente presupone la presencia de estos tres elementos. En forma excluyente, no. En las sociedades capitalistas puede haber, está levantando la mano Juan Ignacio, ya te la doy, la palabra Juan Ignacio. Puede haber en las sociedades capitalistas instituciones de otra naturaleza. Por ejemplo, en Uruguay existen cooperativas de producción, ¿sí? Cuyo objetivo no es tener un beneficio a partir de la contratación de trabajo asalariado. ¿Sí? Pero la forma predominante de producción es la organización capitalista. Ahí tenemos alguno en el Zoom que tiene abierto el micrófono. Igual, Juan Ignacio, te paso la palabra. ¿Querés hacer una pregunta, Juan Ignacio, o una intervención? Sí, quería preguntar en realidad o sea, por el mismo, lo que están preguntando en el chat, por el tema de los cupos y esas cosas. No sé si... Los cupos, tendría que haber hecho comentario, los cupos, el martes pasado se levantaron cupos, por lo tanto, ustedes deberían poder inscribirse. Sí, pero se llenaron, o sea, los pusieron el martes, ponele, creo que a las 2 hubo un comentario en un foro de que, de que los iban a aumentar, ponele. Yo me fijé a las 4 y ya estaban todos llenos. Bueno, eso puede pasar. A ver, nosotros no podemos atender eternidad de estudiantes, ¿no? O sea, vamos a ir administrando los cupos al cabo de estos días. La clase pasada ustedes eran en clase 150, hoy son 100.
No, no, o sea, yo la verdad no me molesta, no es por el tema de horario en realidad que estoy en este grupo, es por tema de presencialidad, porque yo pierdo un montón de tiempo yendo hasta allá. Yo sí el horario de 10 a 12 y creo que muchos están en lo mismo porque hay alguien que puso en el chat también que es del interior y es el único horario que le sirve, supongo que también es por, por presencialidad. Si, no sé, como si se puede hacer poner el de 10 a 12 híbrido como este, No, eso no es eh, posible, no es posible porque el grupo híbrido requiere tener la presencia de 4 docentes. Y nosotros, y no hay docente disponible para tener otro grupo de 4 docentes asignados. ¿Sí? bien. El grupo híbrido va a ser en este horario. ¿Ah? Es lo que está definido por la coordinación. El horario de 8 a 12 es el único que va a tener grupos híbridos. ¿Ah? Y qué Los pasa con él cupos si lo no me podemos meto? manejar para el horario los cupos lo podemos manejar y vamos a ir viendo y analizando cómo evolucionan los cupos. También solicitando, supone que la gente se tiene que ir borrando también de ese horario. Pero híbrido en otro horario, por ahora, no va a haber. ¿Ah? Y claro, es lo que el compañero puso en el chat también. O sea, pasa algo si ponele, me anoto en otro grupo o no me anoto en ningún grupo y vengo acá. Y va a pasar porque la mayor parte de los puntos son en clase. Entonces nosotros, los docentes, vamos a estar detrás de ustedes, coordinando los trabajos de ustedes, y nos tienen que entregar a nosotros los trabajos. O sea, esto no se salva solamente por revisiones. Por lo tanto, la mayor parte de los puntos del curso tienen que ver con la participación de ustedes en clase. Y en ese sentido, por eso tenemos cupos también. La participación no pasamos lista porque asumimos que estamos entre adultos, pero el punto de partida es, y el supuesto es que ustedes están participando en clase. Con las tareas que nosotros les vamos a ir, hoy le vamos a poner una, por ejemplo, le vamos a ir señalando. Y ponele, si yo no estoy en el grupo, la tarea de hoy ponele la puedo mandar. No, bueno, vamos despacio. Ahora les vamos a explicar. Los que están Ah, tienen una carpeta específicamente en el EVA, aquellos que están cursando híbrido, para poder subir los trabajos que vamos a señalarles hoy. bien, bien. Profes, nosotros no vemos la cámara de la facultad, Bueno, o sea, no los vemos a ustedes, pero digo por ¿no las ven la dudas que cámara? Ah, la escriban cámara algo se corrió. en el pizarrón o lo que fuere. Para pasar a correr por la cámara. Ah, mirá, tenés arriba el video. Sí, ahí, ahí. Ahí. Hacemos. Ahí le estoy apuntando a la espalda de varios. Ahí aparezco. Está. No estoy muy convencido que esto se está. Vamos a poner un poquito más distante. Bueno. Dicho esto. No, está bien. Anterior. Ahí. Entonces, vamos a intentar explicar. No estoy arriba la. Vamos a trabajar esto. Porque no se ve lo de arriba. Esa pantalla no. Déjalo ahí que no. De nuevo. Ahí, perfecto. Ahí. Vamos a intentar explicar por qué razón. Silencio, estimados. ¿Por qué razón puede suceder que la emergencia del capitalismo con estas tres instituciones esté detrás, no sea necesariamente la única causa, pero esté detrás de ese dinamismo que encontramos en el crecimiento económico desigual, contradictorio, que genera nuevos problemas, pero dinamismo económico muy importante desde mitad del siglo XVIII
hasta la fecha. ¿Sí? Y acá hay dos conceptos que es importante entender. Por un lado, y está lo que vimos en la clase pasada también vinculado al modelo de Smith. ¿Qué es lo que genera el capitalismo? Estas tres instituciones juntas que puede explicar el crecimiento sistemático a lo largo del tiempo. Bueno, en primer lugar, incentivos al cambio tecnológico. No es que el cambio tecnológico no existiera antes, por supuesto que existió antes. El cambio tecnológico es algo tan importante como la invención de la escritura, como la invención de la agricultura a lo largo de la historia de la humanidad, como las mejoras en los procesos productivos que existieron mucho antes que el capitalismo. Pero lo cierto es que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el cambio tecnológico se vuelve algo mucho más habitual y cotidiano en los procesos productivos. Y detrás de ese cambio tecnológico está el crecimiento de la economía en general. Entonces, un primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que el capitalismo es probable que esté generando un incentivo para las empresas al cambio tecnológico. ¿Sí? Y ahí, ustedes lo ven ahí como zanahorias y garrotes. Cuando las empresas están en competencia, y esto es parte de lo que sucedió en el siglo XVIII y el siglo XIX, recuerden que bajo el feudalismo y el Estado absolutista en Europa, previo al capitalismo, las empresas, las personas no podían vender y comprar en cualquier mercado. ¿Sí? Necesitaban la autorización, en particular del rey, o en quien el rey delegara en un pueblo para vender hasta telas, ¿sí? Para vender instrumentos de labranza. Entonces, había una autorización previa para ser panadero, para ser carnicero. Lo que me con el capitalismo, y esto es un tipo particular de capitalismo, es además la posibilidad de que se eliminen estas trabas al acceso, ¿sí? A los mercados. Después vamos a ver que esto no necesariamente siempre es así en el capitalismo. De hecho, hoy se está discutiendo nuevamente a escala mundial los problemas que implica la emergencia de compañías enormes como Google, como Facebook, ¿sí? Que están generando otro tipo de condicionamientos para la competencia. Pero, ¿qué sucede? Las empresas en competencia tienen fuertes incentivos a incorporar tecnología. Y esto es un dato muy claro. ¿Saben el primero que lo señaló con mucha claridad de esto? Que la competencia entre los capitalistas era un incentivo muy importante para incorporar tecnología y por tanto para el dinamismo económico. Un crítico acérrimo del capitalismo, Carlos Marx. ¿Sí? Carlos Marx en el siglo XIX fue el primero que con mucha claridad dice, en el capitalismo las empresas tienen incentivos para ir incorporando tecnología diariamente, porque quien no incorpora tecnología, quien incorpora el cambio tecnológico, ¿sí? Va a quedar fuera del mercado o va a terminar recibiendo beneficios por debajo de lo que recibe la competencia. ¿Sí? Y estamos ustedes, a Marx lo conocen, no estamos hablando de alguien que esté convencido de que el capitalismo debería ser el futuro de la humanidad, pero es el primero que lo dice con mucha claridad. El primer economista académico que dice con mucha claridad, acá hay una diferencia importante entre los modos de producción previo a la emergencia del capitalismo y el capitalismo. El capitalismo hay incentivo al cambio tecnológico permanente. Y la lógica es lo que llamamos de zanahorias y garrotes. ¿Por qué? Porque el capitalista que incorpora un cambio tecnológico, imagínense produciendo carne, ¿sí? O produciendo pan, ¿qué es lo que obtiene? Por ejemplo, logra producir esa carne, ese pan, a menores costos que la competencia. Si el precio no cambia, el premio que obtiene por incorporar cambio tecnológico es obtener mayores beneficios. Cada unidad que vende, al mismo precio que la competencia, él la produce más barato. Por tanto, obtiene un beneficio permanente. Ahora, si los capitalistas logran la competencia, copiar la tecnología, que es lo que van a hacer, rápidamente aumenta la productividad y caen los costos de todo ese sector productivo. ¿Sí? Entonces, quien incorpore el cambio tecnológico obtiene un beneficio transitorio. ¿Transitorio hasta qué? Hasta que la competencia le copie la tecnología. Y esa es la zanahoria, es el premio. Pero quien no incorpore el cambio tecnológico va a quedar fuera de los mercados. Y ese es el garrote. ¿Sí? Finalmente, quien no muestre que es capaz de incorporar tecnología va a tener que salir del mercado
¿Por qué? Porque la competencia va a vender más barato y va a estar en condiciones de desplazarlo. Entonces algo tan... Está muy alto y no tengo ni uso. Acá llega, no sé cómo. Ahora ahí. ¿Me escuchan ahí? ¿En Zoom? Sí, se escucha bien. Entonces, eso es un primer elemento que es que hay que señalar como clave para entender la dinámica del capitalismo. Y el segundo es la especialización. De vuelta acá, Smith, de una manera un poco elemental, pero lo reconoce con mucha claridad, y es algo que hasta el día de hoy los economistas señalamos como una de las fuentes del mayor crecimiento económico. ¿Sí? Especialización productiva, o sea, las empresas tienden a especializarse en la producción de cierto tipo de bienes para ganar experiencia, aprender cómo se producen esos bienes, dedicar más tiempo a esa producción, y especialización laboral. Los trabajadores también nos especializamos, ¿sí? Progresivamente cada vez más en algunas áreas del trabajo. Esto vale para todo, inclusive para el trabajo científico. Hace 30 años atrás, los economistas tendíamos a hablar de muchas cosas, ahora solemos estar especializados en algunas áreas de la economía. O sea que también, desde el punto de vista de la producción del conocimiento, ¿sí? Y acá también hay ciertas críticas sobre la sobreespecialización, pero en la propia producción de conocimiento hay división del trabajo. ¿Por qué la especialización conduce a aumentos de la productividad? De vuelta, esto es para que les queden algunas ideas. Hay un concepto importante que en inglés es learning by doing, que es aprender haciendo. ¿Sí? Uno de los orígenes posibles del aumento de la productividad tiene que ver que si uno se especializa en algo, lo plantea Smith en estos casos, si un trabajador se especializa en fabricar no ya un alfiler, sino la cabeza de un alfiler, como hace esa tarea muchas veces, en la medida que va haciendo esa tarea, cada vez está siendo más productivo. Lo aprende más. ¿Sí? O sea, ese es el learning by doing en general. No todos los conocimientos, acá después lo vamos a ver posiblemente hacia el final del curso, no todos los conocimientos se pueden aprender simplemente leyendo un manual. ¿Sí? Les voy a poner dos ejemplos extremos y lo vamos a retomar al final del curso. Si bien cada vez más es fácil acceder al conocimiento escrito, codificado, o incluso en soportes con videos, ¿sí? Uno puede aprender hasta hacerse una corbata mirando un video de YouTube hoy, ¿cierto? ¿Sí? Pero hay tareas en donde el incremento de la productividad y la calidad con que se hacen dependen de la práctica. ¿Ustedes se atenderían con un cirujano que aprendió y aprobó con 12 todas las materias leyendo un manual de ver cómo se corta el tórax de una persona? ¿Y no tocó una persona en su vida? Yo preferiría no ser operado por ese cirujano. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Hay el aprendizaje, que es un aprendizaje no codificado, tiene un conjunto de habilidades, por supuesto que implican tener conocimiento de base científica para poder hacer una tarea, en este caso, operar a una persona. Pero el aprendizaje se suele hacer en lógicas en donde hay un profesional con mucha experiencia que acompaña, ¿sí?, en la formación a los cirujanos. Entonces, esas son las cosas que, esto lo señalo porque el learning by doing no es una trivialidad. Para aprender una cantidad de tareas es importante el aprendizaje. El otro ejemplo es un piloto de avión. Un avión, manuales para pilotear un avión existen y muy detallados. Uno no puede estudiar. Ninguna compañía de aviación deja a una persona volar sola solamente por haber aprobado los cursos teóricos. ¿Sí? O sea, el aprendizaje haciendo es una herramienta muy importante para mejorar la calidad y la cantidad de lo que se produce en muchas áreas. ¿Qué es lo que permite también la especialización? Bueno, hay personas que somos más hábiles en algunas tareas y menos hábiles en otras. Y al revés. Bueno, la especialización nos permite que cada uno de nosotros, cada persona, en el ámbito laboral también, les pido silencio, muchachos y muchachos, ¿sí?, nos terminemos dedicando a aquellas actividades donde tenemos mayores habilidades. Y dejemos que otros
se encargan de hacer cosas donde tenemos menos habilidades. ¿Sí? Entonces, eso es parte también de los procesos es lo que permite la especialización. Cuando la especialización no estaba presente en forma masiva, imagínense en el siglo XV, donde las personas, por ejemplo, fabricaban su propia ropa, cultivaban su propia chacra, ¿sí? Construían su propia casa, lo que terminaba pasando es que finalmente hacíamos cosas para las cuales no teníamos necesariamente habilidades. La especialización lo que permite es que, bueno, quien es bueno cultivando una chacra se dedique a eso porque hay otro que va a encargarse de construir herramientas que va a utilizar en su casa. ¿Sí? Entonces, eso, las ganancias de la especialización tienen que ver también con esta lógica de que podemos, claro, para esto tiene que existir mercados, porque para especializarme necesito poder comprar todo lo que no produzco yo a otra persona. Y a nivel, yo esto es más inclusive más reciente, ya no siglo XVIII, pero más centrado en el siglo XIX, digamos, la propia globalización y la propia generación de empresas de gran porte, que después va a generar algunas contradicciones, lleva a aprovechar lo que se llama economía de escala. ¿Qué son las economías de escala? Es el hecho de que una empresa más grande, de mayor porte, puede producir más barato que una empresa del mismo bien, más pequeña. Esto no es eterno, o sea, puede haber, hay tamaños óptimos y si una empresa crece demasiado puede comenzar a tener problemas, pero sí es cierto que en muchas actividades el tamaño importa para poder generar costos razonables. ¿Sí? Todo esto es lo que emergió en torno al siglo XVIII. ¿Sí? Ahí está. Entonces, de vuelta, los mercados, para que pueda existir especialización, y esta es posiblemente la primera constatación que hace Smith en 1776, ¿sí? Para que pueda existir especialización, tiene que haber mercados. En ausencia de mercados, las personas no se pueden especializar. Tienen que lograr proveerse de todos los bienes que requieren para su subsistencia. Entonces, es un requerimiento absolutamente clave lograr una mayor capacidad para comprar y vender bienes en un mercado. Cuando lo hacemos a escala global, como en la actualidad, eso todavía es más fuerte en cuanto a incentivos. ¿Sí? Entonces, y los países también lo hacen, ¿no? O sea, no solamente lo es. Vamos a poner un ejemplo que quiero que piensen un poquito. Le voy a dar 1 minuto, 2 minutos para que lo piensen. Para que entiendan por qué importa también la especialización. Imagínense esta situación. Hay 2 personas, Greta y Carlos. ¿Sí? Y hay solamente 2 bienes enmarcados. Imagínense que vivimos solamente con 2 bienes. ¿Sí? Que es manzanas y trigo. ¿Ah? Estas personas tienen capacidades productivas distintas. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber? Que a los precios del mercado, 35 manzanas pueden comprarse por 1 tonelada de trigo. El mercado dice, esto es el precio de la manzana. Dice que no hay dinero acá. Lo que importa son el intercambio entre 2 productores. Un trueque. Ahora, los datos que tenemos es que si la producción, si el 10% del tiempo se gasta en un solo bien, fíjense, Greta podría producir 1.250 manzanas o 50 toneladas de trigo. ¿Sí? Carlos puede producir 1.000 manzanas o 20 toneladas de trigo. ¿Está claro? ¿Sí? En primer lugar, una cosa que es bastante claro. Hay uno de las 2 personas que es más hábil en todas las tareas. ¿Quién? Greta es más hábil. ¿Sí? Con la misma cantidad de tiempo, logra producir más de los 2 bienes. Entonces la pregunta es, ¿esto quiere decir, si Greta es más hábil, ¿esto quiere decir que no tiene incentivos para especializarse? Porque en realidad hace mejor las cosas. Las 2 cosas las hace mejor, que se puedan hacer en este caso, las hace mejor que Carlos. Entonces, piensen, 2 minutos les voy a dar, piensen ustedes, hagan cuentas, ¿sí? ¿Cuánto podría consumir Greta si se especializara en uno u otro y le comprara a Carlos
a ese precio vigente el otro bien. ¿Sí? Entonces, la pregunta que queremos saber es, una primera afirmación es que Greta tiene una ventaja absoluta. ¿Por qué tiene una ventaja absoluta? Porque es mejor haciendo todo. Le sale más barato, entre comillas, la cantidad de tiempo que tiene que invertir en producir tanto manzanas como trigo es menor de lo que requiere Carlos. Pero fíjense, y esta es una afirmación, que Greta tiene una ventaja comparativa. Y ahora quiero que ustedes, alguno de ustedes me diga cuál es. Lo piensen un segundo, no me contestan ahora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tiene una ventaja comparativa en la producción de trigo? Y Carlos tiene una ventaja comparativa en la producción de manzanas. ¿Sí? La última pregunta la vamos a ver, la vemos juntos. Pero un minuto, exactamente un minuto, y piensen por qué estas afirmaciones son ciertas. ¿Por qué Greta tiene una ventaja comparativa? Si bien tiene una ventaja absoluta en los dos bienes, tiene una ventaja comparativa en la producción de trigo con respecto a la producción de manzanas. La noción de ventaja comparativa es una noción muy importante de economía. Muy básica, pero muy importante. ¿Por qué Greta tiene una ventaja comparativa en la producción de trigo? El compañero dijo de una manera absolutamente perfecta. Producir una tonelada de trigo, a Greta le cuesta menos manzanas que lo que le cuesta a Carlos. Dicho de otra manera, lo que sacrifica Greta por dedicarse a la producción de trigo en términos de manzanas que no produce es menor de lo que sacrifica Carlos por dedicarse a la producción de trigo, ¿sí? Y no producir manzanas. Y esto tiene que ver con la última pregunta de esta transparencia, de esta slide, que es el concepto de costo-oportunidad. Otro concepto extremadamente importante, aquellos que tuvieron un primer curso de introducción a la microeconomía o interacciones económicas ya lo vieron. El concepto de costo-oportunidad es clave en economía. En economía no nos importa el costo absoluto de los bienes. No es relevante para lo que vamos a intentar explicar. Lo que es relevante es entender que siempre hay disyuntivas. Y que en este caso, Greta tiene que optar entre dedicarse a producir manzanas o dedicarse a producir trigo. Pero tiene un costo esta decisión. Porque si dedica el 10% de su tiempo a producir manzanas, obtiene las manzanas. ¿Pero qué pierde? El trigo que potencialmente podría haber producido, ¿sí? Si le dedicara ese mismo tiempo, un recurso escaso del tiempo, Profe, no se a la escucha. producción de trigo. ¿Ahí me Yo escuchan? estoy escuchando al menos. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, yo te escucho. Capaz que es la compañera que tiene un problema. Lo que Sí, pasa, te ¿sabes lo que escuchaba. pasa? Una cosa muy, muy mundana pasa. Tengo un buzo. No, ahora cuando lo cambió para ahí abajo sí se escucha bien. Hoy se escuchaba medio ¿Ahí raro. me escuchan? ¿Sí? 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 Bueno. Entonces,
el punto central, lo que le quiero transmitir es, y ahora quiero que ustedes hagan un ejercicio ustedes en su casa, ¿sí? O entre ustedes, es, finalmente, cuando intentamos comprender por qué nos dedicamos a una actividad y no a otra, tenemos que comprender, silencio, gente, me están enloqueciendo con las conversaciones atrás. Les pido silencio. Entonces, el punto medular de esto es entender cuáles son los sacrificios que hacemos al optar por una actividad y no por otra. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál es el sacrificio que hace Greta al optar por producir trigo en lugar de producir manzana? Yo no voy a dar clase con un murmullo de fondo. Está todo el material en la web y está todo escrito. O sea que tienen la libertad de poder estudiar por su cuenta y hacer esos ejercicios. ¿Ah? Entonces, el punto medular de esto es, y ustedes tienen que verlo y testearlo por su cuenta, es el siguiente. Imagínense en un mundo autártico, en un mundo donde Greta y Carlos no pueden comerciar entre sí. ¿Sí? Y que le van a dedicar el 10% de su tiempo a la producción de uno de ellos. Entonces, pregúntense cuánto podría consumir de trigo y manzana Greta y cuánto podría consumir Carlos de trigo y manzana con ese tiempo. Y después háganse la pregunta, si logran comerciar, si Greta se especializa en trigo y solamente produce trigo, y Carlos se especializa en manzanas y solamente produce manzanas, vean cuánto cambia la capacidad de consumo de las personas. Lo que se van a encontrar es lo siguiente, le voy a dar la respuesta, pero ustedes fíjense, pues es un ejercicio con estos datos que pueden hacer en su casa. Tanto Greta como Carlos ganan por el intercambio. Van a poder consumir más gracias a que se especializan en lo que en términos comparativos mejor hacen. ¿Sí? Y eso les va a permitir a ambos consumir más. Pueden mirarlo en el caso extremo. Supónganse, y esto puede pasar, que según la información que tenemos, Greta es más productiva, o sea, su costo de oportunidad para producir trigo es menor que el que tiene Carlos, produciendo trigo. Y al revés, Carlos. Pero supónganse que Greta, que es más productiva produciendo trigo, no le gusta el pan ni el trigo, le gustan las manzanas. ¿Sí? De hecho, no le gusta absolutamente nada el trigo. Si fuera una persona racional en una isla que no puede comerciar con Carlos, ¿qué haría? Si no le gusta, por más que sea más productiva produciendo trigo. Produce Seguir manzana. produciendo. Va a producir manzanas, ¿no? Y al revés, Carlos. Supóngase que a Carlos no le gustan las manzanas. No come manzanas. Por lo tanto, si lo dejamos solo, ¿qué va a hacer Carlos? Producir trigo. Por más que él es más hábil produciendo manzanas. Pero si Manzanas vive en en términos una, relativos. si vive en una comunidad, va a intercambiar esas manzanas por trigo. Exactamente. Como dice la Le va a compañera, convenir más. si vivieran en una comunidad y pueden intercambiar entre ellos, pueden tener la posibilidad de especializarse en lo que son mejor y aumentar el consumo de lo que les gusta. Por lo tanto, la pregunta que tienen que contestar ustedes en su casa es, ¿cuántas manzanas lograría consumir Greta si no hay comercio? Y le dedica el 10% de su tiempo a la producción de manzanas. ¿Cuánto trigo lograría consumir Carlos si no hay comercio? Y le dedica todo su tiempo a la producción de trigo, que es el bien que les gusta. ¿Y cuánto lograrían consumir si le permitimos que ellos que intercambien entre sí? ¿Sí? Y ahora se van a dar cuenta que en realidad, cuando se especializan en la producción en lo que son mejor, trigo Greta y manzanas Carlos, lo que termina pasando es que ambos logran consumir más del bien que les gusta. Y eso es una de las cosas interesantes de los mercados. Los mercados permiten especializarnos en hacer algunas cosas, ¿sí? y simultáneamente consumir otras cosas. Otro mensaje importante de esto.
¿Saben una cosa? Uruguay no necesariamente es más productivo que Estados Unidos en la producción de carne. El costo por unidad, ¿sí?, absoluto de la producción de carne en Uruguay no necesariamente es más bajo que en Estados Unidos. Pero Uruguay tiene una ventaja comparativa con respecto a Estados Unidos para producir carne. Entonces puede ser que Estados Unidos prefiera no producir carne, por más que sea más eficiente que nosotros, y comprarnos la carne a nosotros para dedicar sus recursos a otras áreas donde ellos tienen más ventajas comparativas. Por lo tanto, las ventajas comparativas, no solamente explican a qué me especializa una persona, sino también los incentivos que tienen los países en dedicar sus recursos a producir ciertos bienes y no otros bienes. ¿Sí? Entonces, esto es parte de los factores que explican estas cosas. Entonces, repasando ideas. La especialización aumenta la productividad del trabajador. Imagínense vuelta Greta y Carlos. Se pueden especializar en lo que son mejor. Los mercados contribuyen al aumento de esta productividad porque permiten el intercambio. Si no hay intercambio, no me puedo especializar. Greta no puede dedicarse a producir trigo solamente si no tiene la posibilidad de intercambiar con Carlos. ¿Sí? Y a esto se le suma la irrupción de la empresa, entendida como una institución, una organización con fines de lucro que contrata a trabajadores en forma asalariada. Esto es clave. Una empresa es una organización que contrata a trabajadores en forma asalariada. No es, por ejemplo, una plantación sustentada en la esclavitud. ¿Sí? Eso es otra forma de producción distinta. Entonces, una empresa en un sistema capitalista que contrata a trabajadores, ¿sí?, favorece la adopción de tecnología. En primer lugar, internaliza y se especializa en lo que es mejor, pero además tiene incentivos para incorporar tecnología. De vuelta acá, esto simplemente voy a hacer dos comentarios. El primero parece bastante obvio, vamos a comparar dos regímenes económicos, Alemania occidental y oriental. Ustedes saben, luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos países distintos. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Esto es la evolución del PIB per cápita en Alemania occidental, Alemania oriental, comparado con Japón y España. Y quiero llevarlos a varios razonamientos. Fíjense dónde está Alemania occidental y oriental. Alemania occidental y oriental es el fucsia y el celeste. ¿Sí? 1950, ¿en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? 45, ¿no? Entonces, 1950, 5 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Primera cuestión. Alemania Oriental ya era, entre comillas, un poco más pobre que Alemania Occidental. ¿Sí? ¿Qué pasa después? ¿Qué es lo que termina generando luego? Bueno, estas tendencias se van ampliando. Dos regímenes económicos distintos. ¿Sí? Y es así, efectivamente es así. Y entonces, aquí hay una primera conclusión que podría extraer un poco apresurada, decir, bueno, justamente las instituciones, esto es una muestra que las instituciones capitalistas generan más crecimiento que las instituciones no capitalistas, en este caso lo que se llamó el socialismo real. Hay que ser un poquito cauto. Sí. Podría ocurrir por otros factores perfectamente. De hecho, después va a suceder España, que está por debajo de los dos, en 1950 es capitalista. Lo es también en 1965. No son sociedades no capitalistas. Era una sociedad dictatorial, estaba Franco en España en ese momento. Pero no eran sociedades, no era parte del mundo socialista España. Y sin embargo, España, durante los primeros años que tenemos este trayecto, no les va particularmente bien. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos de sacar conclusiones demasiado rápidas. Es probable, a España, ¿saben cuándo le empieza a ir bastante bien a España? Además de que cuando emerge la democracia, cuando entre en la Unión Europea. ¿Ah? De hecho, le va muy bien a España. Hasta ahora está con algunos problemas económicos hace unos años, pero el ingreso a la Unión Europea es lo que termina generando ese salto cualitativo. ¿Sí? Y fíjese en Japón. ¿Qué pasa con Japón? Japón, en realidad, lo que muestra Japón, que es una sociedad capitalista, es un crecimiento mucho más acelerado todavía.
era capitalista, pero involucraba mucho en qué se iba a producir o no. O sea, el Estado tenía una fuerte influencia en qué se iba a especializar. Eso sucedió en Japón y en otros países de desarrollo reciente como Corea del Sur. ¿Sí? Corea del Sur tiene, de hecho, lo que usted conoce como Samsung, la mitad de ustedes deben tener teléfono Samsung en el bolsillo, son empresas coreanas elegidas por el Estado en un momento. Pero, dicho esto, más allá de todo, uno puede tener lo que sí es cierto, porque la comparación entre Alemania Oriental y Occidental tiene un sentido. Son idénticas, no hay diferencias culturales, no hay diferencias en las historias previas, de hecho era el mismo país, pues son el desarrollo relativo distinto, o sea, por tanto uno no puede achacar las diferencias entre ambos países a temas que tengan que ver, por ejemplo, con las creencias, ¿sí? Religiosas o comportamentales en general, hacia 1950. Lo que diferencia a ambos países a partir de 1950 es un régimen económico. Entonces, algo de eso tuvo que ver con la evolución distinta. Lo cual no quiere decir llegar a la conclusión rápida de que el capitalismo siempre supera a otras formas de organización, porque en realidad, como bien señala la compañera, este capitalismo, tal como lo conocemos, tiene distintas formas de expresión en distintos países. Y de hecho, el capitalismo español, hasta bien entrado en los 70, no le fue particularmente bien también. Por lo tanto, no se puede concluir a partir de este experimento que el capitalismo siempre promueve el crecimiento rápido. No es así. Dicho de otra manera un poco más burda y más contemporánea, las sociedades actuales la mayor parte de las sociedades actuales son capitalistas, según la definición que le hemos dado en este curso, ¿sí? Donde se combinan estas tres instituciones: mercados, propiedad privada y empresas. Pero no todas las sociedades capitalistas crecen a ritmos acelerados. También nuestras latitudes son un ejemplo de eso. Entonces, sí, lo que es posible inferir es que a partir de la mitad del siglo XX, la divergencia de instituciones económicas explica también la divergencia en la evolución del nivel de vida de ambas Alemanias. Lo cual no permite generalizar más que eso. Entonces, ahí tienen otros ejemplos. De vuelta, observen estos países. Todos estos países, en algún momento de esta trayectoria, son países capitalistas. Por supuesto, la ex Unión Soviética, que tiene un crecimiento muy importante, fíjense, ¿sí? Bajo regímenes no capitalistas, hasta bien entrado, acá no se lee bien, pero estos 1990, 80 y pico, ¿sí? O sea, crece bastante más que otros regímenes capitalistas. Luego tiene una crisis de la Gran Siete, ¿no? Y termina eclosionando. Pero esto también muestra que hay que ser cuidadoso y sacar conclusiones rápidas, porque antes de 1980, la Unión Soviética efectivamente tuvo una tasa de crecimiento que estaba por encima de lo que tenían muchos países del mundo. Bueno, hay autores contemporáneos que efectivamente dicen lo que pasa en Rusia es que la industrialización planificada generó una migración masiva del campo a la ciudad de producción de personas con costos humanos a veces complejos, ¿sí? Que terminan generando un cambio en la productividad muy importante hasta que se agota ese modelo. Cuando se agota ese modelo, esto deja de suceder. Pero de vuelta, esto es una hipótesis. La evidencia dista de ser un consenso. Hay autores importantes, en particular Daron Acemoglu, que es un economista que trabaja en Estados Unidos, en MIT, trabaja con esa hipótesis. La hipótesis es que efectivamente la URSS logra crecer en forma muy acelerada porque la industrialización planificada hace migrar recursos de sectores menos productivos, que es el agro, a sectores más productivos que la industria pesada. Cuando ese modelo se termina agotando, empieza el declive de la URSS. ¿Ah? Pero lo que sí es importante señalar, y esto tiene que ver con la validez contextual de algunas afirmaciones, ¿sí? Es que efectivamente, por casi 4 décadas y pico, la URSS crece más rápido que otras economías capitalistas.
Y menos rápido que algunas también, por supuesto, ¿no? ¿Sí? No que todas. Hay algunas que tienen una situación un poquito dramática. Usted ve en Argentina, ni se imagina si seguimos el gráfico, ¿sí? Pero Argentina era uno de los países más desarrollados, comienzo del siglo XX, y va perdiendo lugares en el mundo. Uruguay también, ¿sí? Esto no es un patrón que tenemos. Por lo tanto, parece bastante claro, y esto sí hay cierto consenso, es que la emergencia de instituciones de corte capitalista incentiva el crecimiento económico. Gente, silencio, somos una cantidad. Yo dar clase como bufo me cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar detrás de esto? ¿Cuáles son, entre comillas, los otros ingredientes que le pueden faltar a una economía para ser más o menos productiva? Bueno, hay algunos casos, lo que los economistas llaman fallas de mercado, o fallas de las instituciones capitalistas más en general. ¿Sí? Por ejemplo, cuando aún habiendo instituciones capitalistas, la propiedad privada no está garantizada, por lo tanto hay riesgos de expropiación continuos. ¿Sí? Esto sucede fundamentalmente en regímenes más de corte autocrático, autoritarios, cuando los mercados no son competitivos, y esto es cada vez más habitual, y es una preocupación contemporánea. Lo fue Estados Unidos, por ejemplo, hacia comienzos del siglo XX, tenía fundamentalmente vinculado a la producción petrolera y todos sus derivados, si la industria de la automotriz en general, generó un proceso de concentración muy importante, que la regulación estatal contra la voluntad de los capitalistas controló en aquel momento. ¿Sí? De hecho, hay quienes señalan que eso es una de las fortalezas que le permitió a Estados Unidos seguir creciendo, el hecho de que no dejó que se consolidaran grandes empresas que desplazaran a otras. Pero, si ustedes leen hoy el debate por la campaña presidencial de Estados Unidos, uno de los temas que está arriba de la mesa es de vuelta el problema de las grandes empresas. ¿Sí? De las grandes empresas que de alguna manera desincentivan la competencia y pueden también entumecer el cambio tecnológico. Sí. No son monopolios naturales, porque el concepto de monopolio natural es otra cosa, pero son estructuras, son empresas capitalistas que han logrado desplazar a buena parte de su competencia, ¿no? Por supuesto, puede haber también problemas cuando las empresas no están dirigidas por personas cuyo objetivo es producir para vender y generar ganancias, o sea, no tienen los incentivos correctos. ¿Sí? Esto de vuelta tiene que ver con la gobernanza corporativa de las empresas. Pero, y esto es un elemento que es importante que ustedes tengan en cuenta desde ahora, hay otro elemento que importa, que son los gobiernos. O sea, los gobiernos no solamente importan las instituciones que tienen que ver con la propiedad privada, que tienen que ver con la presencia de mercados o la libertad de empresa, más en general, sino los gobiernos que establecen cosas tan básicas como lo que reivindicaba Smith en 1776, que sistemas legales predecibles, ¿sí? Y que impliquen ciertos grados de respeto establecidos a los derechos de propiedad, que no tienen por qué ser absolutos. Para ser claros, Europa, una de las zonas más dinámicas del mundo, a lo largo del siglo XX, tiene restricciones muy fuertes para el uso del suelo. La propiedad privada del suelo es parte de lo que garantiza el sistema legal. Pero ni las empresas ni las personas pueden hacer lo que quieran con esa propiedad privada. O sea, hay restricciones a la propiedad privada. Pero son restricciones transparentes, en primer lugar. También tiene que haber un marco jurídico que sea ordenado, que permita que entre las tres haya un funcionamiento armónico y las empresas se sientan seguras para poder seguir. Claro, pero esto es un componente. La seguridad es un componente. El otro es la transparencia, porque cuidado, vuelvo a decir, la propiedad privada no tiene por qué ser absoluta. Lo que no puede estar sujeto a reglas discrecionales de quien gobierne de turno. ¿Sí? Hay cada vez más, y con el cambio climático mucho más, restricciones importantes a lo que uno puede hacer con la propiedad privada.
El otro tema que es importante, bueno, por supuesto, el compañero decía el cumplimiento de las normas. Bueno, si hay normas y leyes que sean previsibles y se cumplan. Pero también hay sociedades capitalistas donde los marcos regulatorios y las políticas públicas son más intervencionistas que en otras. Y de vuelta esto no tiene a priori nada de malo. ¿Sí? O sea, se promueven ciertas actividades desde el Estado en lugar de otras actividades. Esto sucedió a lo largo de la historia del capitalismo y en algunos casos más que en otros. En los países de desarrollo reciente, como Corea del Sur, como Japón en algún momento, pero inclusive como Estados Unidos hoy, con algunas áreas de actividad como es la energía verde, hay una fuerte intervención del Estado generando incentivos que no tienen las empresas para producir cierto tipo de bienes. ¿Sí? Y no dejan de ser capitalistas. ¿Sí? Por lo tanto, quizás sea el fracaso de las instituciones que rodean al capitalismo lo que explica el menor dinamismo de algunas sociedades. Y acá es importante incorporar la noción de variedad de capitalismos. Cuando hablamos, si bien el capitalismo tiene un elemento común, que son estas tres instituciones que hemos mencionado, hay ciertas variedades de capitalismo que son muy importantes. Entre otras cosas porque el capitalismo coexiste con sistemas políticos muy distintos. Algunos más democráticos, otros menos democráticos, con políticas públicas más intervencionistas, otras menos intervencionistas, con políticas públicas que dejan librado al mercado, por ejemplo, la provisión de educación, y en otros países capitalistas donde la educación es provista fundamentalmente por el Estado. ¿Sí? Entonces, esos grados de intervención también definen espacios de éxito relativo en el término de dinamismo económico y en términos de calidad de vida de las personas. Entonces, para terminar, y ahora vamos a empezar con otro tema. ¿Qué de todo lo que digo hasta ahora ustedes tienen que lograr capturar, entender y reproducir cuando se lo pidamos estos conceptos? ¿Sí? PIB y PIB per cápita, modelo económico, vamos a seguir trabajando ahora en la segunda parte de la clase en el concepto de modelo económico, el concepto de economía capitalista, crecimiento económico, desarrollo económico, bienestar, la metáfora del palo de hockey, ¿sí? Que señala esa metáfora desde el punto de vista del desarrollo de la humanidad reciente, y la noción y el concepto de instituciones. ¿Sí? Vamos entonces a cambiar de... Ahí está, de arriba. No. Está bravísimo, ¿verdad? ¿De cuál? Pantalla completa, Irene. Sí. Ahí dale, clic. Aquí cambiamos el cosito de... Eso. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a trabajar de manera mucho más consistente y para ustedes mucho más esforzada con la incorporación de modelos. Entonces les voy a decir cuál es el final de la historia de hoy. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a presentarle qué es un modelo económico, qué es una teoría económica
expresada a partir de un modelo. ¿Sí? Y en segundo lugar, vamos a presentarle el primer modelo con el que vamos a trabajar en el curso. A partir de este momento, lo que vamos a hacer en el curso es incorporarle modelos que intenten explicar algunos de los problemas vinculados al desarrollo. ¿Sí? Vuelvo a decirles, no para que tengan todas las respuestas, no las van a tener, más que nada para que aprendan a razonar con los instrumentos propios de la disciplina que es la economía. ¿Sí? Por supuesto, son modelos muy sencillos los que vamos a empezar a ver. ¿Qué es un modelo? Bueno, un modelo es una construcción intelectual, una construcción académica, que busca dar respuestas a algunas preguntas económicas a partir de establecer relaciones de causalidad. Lo que vimos con Smith. Smith dice, la acumulación del capital más la división del trabajo genera incentivos para el cambio tecnológico que permite el aumento de la productividad. Eso es lo que tiene detrás, de manera oral, de manera discursiva. Smith es un modelo que establece relaciones de causalidad. El crecimiento se debe a tales factores. De vuelta, no quiere decir que esa sea la verdad revelada. Pero el esfuerzo que hace Smith es un esfuerzo para intentar comprender eso. El mismo que hace Marx cuando le señalé recién los incentivos para que las empresas incorporen cambio tecnológico. Marx dice, en un modelo de producción capitalista, en competencia, las empresas que no incorporen cambio tecnológico quedan fuera del mercado y finalmente son desplazadas. Por lo tanto, hay un incentivo permanente a la incorporación de nuevos cambios tecnológicos. ¿Sí? Estas son relaciones de causalidad. Siempre, cualquier modelo construye una descripción simplificada de un fenómeno. Por lo tanto, se sostiene en supuestos. Acá hay algún economista que ha dicho una vez, y tiene algo de razón, dice, un modelo realista es un mal modelo. Un modelo que pretende incorporar todos los aspectos de la realidad, finalmente no nos sirve como instrumento para entender esa realidad. ¿Sí? Entonces, el realismo en sí mismo de los supuestos puede no ser lo relevante, sino la capacidad de construir relaciones de causalidad que expliquen algunos fenómenos. ¿Sí? Importantes. Un modelo muchas veces lo asociamos y tiene expresiones de corte cuantitativo. Muchas veces los economistas usamos modelos matemáticos para intentar dar cuenta de algún fenómeno, para asegurarnos de no cometer errores lógicos en el razonamiento. Pero un modelo puede expresarse discursivamente, como lo hacía Smith, y es un modelo, a partir de gráficas, a partir de diagramas, y por supuesto también a partir de ecuaciones matemáticas. O sea, lo que caracteriza un modelo no es la forma en que se expresa. Un modelo no es un modelo porque esté expresado en términos matemáticos. Lo es porque establece relaciones de causalidad entre aspectos de la realidad económica que nos interesa explicar. Que nos permite decir, el crecimiento de la producción en un país se debe a la acumulación de capital, la división del trabajo, el cambio tecnológico. Por tanto, siempre representa una simplificación de la realidad. Y permítanme decirlo, siempre que hacemos el ejercicio intelectual de intentar explicar algo o describir algo, estamos simplificando la realidad. Esta no es una clase de literatura, pero yo me voy a dar el placer de leerles el inicio de una obra de Cristina Peri Rossi, no sé si alguno lo conocen. Cristina Peri Rossi es premio Cervantes, uruguaya, exiliada en España hace muchos años, desde los 70, y el libro más famoso de ella se llama La nave de los locos. Y empieza así, es bien cortito, no se preocupe. En mi sueño recibía una orden. La ciudad a la que llegues, descríbela. Obediente, pregunté. ¿Cómo debo distinguir lo significante de lo insignificante? Cualquier descripción, lo que está diciendo Peri Rossi es, cada vez que vamos a describir algo, hacemos una simplificación. Si me piden describir esta clase, no voy a describirlos a cada uno de ustedes, que son integrantes de esta clase. Posiblemente a los colegas que me preguntan cómo está tu clase, les voy a decir, mira, tenemos 100 estudiantes, de los cuales 30 lo tenemos en Zoom, 70 lo tenemos en clase, hacen un poco ruido durante la hora de las 2 horas, y por ahora vamos bastante al día. Me estoy llevando
puesto buena parte de lo que sucede en la clase. No estoy describiendo todo lo que estoy diciendo. Los modelos hacen lo mismo, no describen todo. Cuando nos piden que describamos algo, como Peri y Rossi, finalmente siempre estamos haciendo simplificaciones. De manera consciente o inconsciente. La diferencia es que cuando modelizamos, cuando construimos teoría en economía y en todas las ciencias, conscientemente estamos dejando algunos aspectos fuera del modelo. Estamos haciendo algunos supuestos para poder explicar algunos componentes que entendemos que son relevantes en la realidad. Por lo tanto, si uno quiere, ahí tiene un modelo posible. En este caso es un gráfico simplemente de cómo se movería dentro de una caja ciertos objetos, ¿sí? Si uno genera la dinámica determinada. Los modelos siempre nos llevan a ver el programa general. Y lo que intentamos comprender es cómo la interacción entre nosotros, entre los actores de ese modelo, lleva a ciertos resultados. Resultados que los actores pueden no esperar. O sea, lo que termina emergiendo en las economías y en la sociedad en general, muchas veces como un fenómeno, no es lo que buscamos cada uno de los actores en forma aislada. Es el resultado de la interacción entre quienes integramos esa sociedad. Y los modelos lo que van a intentar comprender es cómo esa interacción en una sociedad tan compleja, integrada por millones de personas, termina llevando ciertos resultados como puede ser aumento de los precios, crecimiento económico, mayores niveles de desigualdad. ¿Sí? Esas son las relaciones que queremos establecer. Por lo tanto, vamos a construir una descripción simplificada de la realidad, siempre. ¿Sí? Vamos a intentar siempre, cada vez que hacemos un modelo, vamos a describir cómo actúan los agentes. Y vamos a hacer algún supuesto de cómo actúan los agentes. El supuesto típico que hacemos en economía, digo típico porque ya está cambiando un poco esto, es que los agentes somos racionales. Por lo tanto, tomamos la mejor decisión para nuestro bienestar. Las empresas y las personas. El hecho de que ustedes se despierten a las 7 de la mañana o a las 6:30 y algunos a las 6 para venir a clase, debería ser una actitud racional. Por lo tanto, quiere decir que los costos de oportunidad de no venir son más altos que los beneficios de venir. No necesariamente es así. Hace ya unos cuantos años, los economistas entendimos que hay otras motivaciones en la humanidad y en nuestras conductas. Y de hecho, hay toda una rama de la economía que se llama economía conductual, que incorpora otros componentes psicológicos de las conductas de los seres humanos. Pero independientemente de cuál sea, siempre cualquier modelo tiene que explicitar cómo se comportan los agentes, cómo nos comportamos los actores que ese modelo pretende entender para ver los resultados de nuestra interacción. Por lo tanto, una vez que describimos a los agentes y el contexto donde actúan, el modelo debería decirnos cuál es el equilibrio, cuál es el resultado esperado de la interacción de todos los agentes. ¿Cuál es el precio que va a regir en la feria de las manzanas? Dadas las decisiones de distintos agentes que compran y venden manzanas en una feria. Eso es un modelo. Y también, por supuesto, cómo estos equilibrios o cómo estos resultados cambian cuando cambian las condiciones. Por ejemplo, ¿por qué va a cambiar el precio de las manzanas? ¿O cómo va a cambiar el precio de las manzanas si hay una sequía en Uruguay? ¿Sí? Entonces cambian las condiciones de base, entonces la interacción entre compradores y vendedores puede llevar a resultados distintos en términos de equilibrio, por ejemplo, un precio. ¿Qué es un buen modelo? Bueno, un buen modelo va a ser un modelo claro, que predice el fenómeno que está estudiando con cierto grado de precisión importante, que es capaz de mejorar la comunicación al interior de las comunidades académicas, pero también de las comunidades académicas con el medio. O sea, somos capaces de explicarle a la sociedad qué es lo que va a suceder si tomamos alguna medida política, por ejemplo. Entonces, el modelo nos da algunos resultados y esos modelos es creíble y es comunicable. Y por lo tanto, es también útil. Útil en un sentido amplio para comprender y útil muchas veces para cambiar los resultados de nuestras interacciones a través de decisiones de política, por ejemplo. ¿Sí? Pero esto no solamente hay que pensar en términos políticos. Una empresa, el gerente de marketing de una empresa, que tenga un buen modelo para entender cómo se determina el precio de los bienes que esa empresa vende, va a estar en condiciones también
de usar ese modelo para incorporar cambios en las decisiones de la empresa que mejoren los resultados de la empresa. ¿Sí? Un buen modelo que predice la determinación de los salarios le permite a un sindicato negociar a mejores condiciones con la empresa para obtener mejoras en sus niveles salariales. A veces los modelos son implícitos o explícitos, pero siempre detrás de esta forma de accionar hay un modelo entendido de unas razones de causalidad que los actores entienden que hay en estos procesos. Acá les pido que se vayan deteniendo en conceptos que son cada vez más específicos. Hay cuatro elementos, y vamos a empezar a trabajar sobre ellos ahora, ¿sí? En donde que siempre están presentes en buenos modelos, fundamentalmente en el área social. ¿Sí? El primero de ellos está en latín, es una cláusula. Se llama ceteris paribus. La cláusula ceteris paribus lo que está señalando es qué es lo que estamos simplificando, qué es lo que estamos dejando quieto en el modelo. Dicho de otra manera, una cláusula ceteris paribus es del tenor: si la oferta de manzanas se incrementa un 10%, ceteris paribus, el precio va a aumentar un 5%. Un modelo que predice eso que está diciendo es, si lo único que cambia es que aumenta la oferta de manzanas, pero no cambia el clima, ni cambia el gusto de las personas, ni el ingreso de las personas, ni el precio de las peras que compiten con las manzanas, o sea, si todo el resto queda igual, mi modelo predice tal cosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Veo caras. O sea, el punto central es siempre un modelo, cuando hace una predicción de algo, congela parte de las condiciones en que se toman decisiones. ¿Sí? Y si en algún sentido descongelamos eso, el resultado del modelo va a cambiar. Si aumenta la oferta de manzanas, pero además disminuye la oferta de peras, no es lo mismo que si solamente aumenta la oferta de manzanas. Entonces, lo que define ceteris paribus es, bueno, el resultado del modelo se asocia a que congela un conjunto de factores que sabemos que inciden en estos resultados. O sea, el ceteris paribus básicamente quiere decir si no cambia más nada. Eso es la cláusula que está diciendo. Si lo único que cambia es, por ejemplo, la oferta de manzanas. ¿Está claro? Segundo ingrediente que van a tener todos los modelos. Los incentivos económicos importan. Todos los modelos explicitan cuáles son los incentivos que tienen los actores. ¿Y qué son los incentivos? Son recompensas o castigos económicos que influyen en los beneficios o el bienestar de los actores. Cuidado, cuando hablamos de recompensas o castigos económicos, no estamos hablando necesariamente de dinero. Greta, si producía solamente trigo, perdía manzanas. O sea, ¿qué perdía? Todas las manzanas que hubiese podido producir si parte de su tiempo lo dedicaba a la producción de manzanas. ¿Sí? Entonces, si yo voy al cine, pierdo la ganancia que hubiese tenido de dedicar mi tiempo a estar en mi casa. En términos de bienestar, no hay un peso de por medio. ¿Sí? Pero siempre, cuando hablamos de incentivos, estamos hablando de que hay ganancias o pérdidas económicas. Pero el concepto de ganancias y pérdidas económicas, en primer lugar, es siempre relativo, y en segundo lugar, no está hablando necesariamente de recursos. Los economistas, aunque ustedes no lo crean, no nos dedicamos a ver cuánto gana monetariamente la gente. No nos interesa demasiado eso. Lo que partimos de la base es que tenemos todos incentivos. Porque si hacemos algo con un recurso que es escaso en nuestro tiempo, es porque nos estamos perdiendo a hacer algo. Un incentivo económico para ustedes es, me hubiese quedado a dormir hasta las 10 de la mañana y hubiese ganado mucho más que venir a clase. De vuelta, no hay un peso, pero ustedes perdieron por lo menos 3 horas de sueño por venir a clase. ¿Sí? Ahí es donde decimos que hay incentivos para hacer una cosa u otra. Es un desincentivo venir a clase un día de lluvia porque me aumenta el costo de ir a clase. No en plata. En términos de estar mucho más incómodo, voy a llegar mojado, voy a estar incómodo el resto del día, voy a pasar frío, etc. Siempre hay incentivos.
¿En dónde se expresan con más claridad estos incentivos? Ese es el tercer ingrediente de cualquier modelo. En lo que llamamos precios relativos. ¿Qué son los precios relativos? De vuelta, no necesariamente es dinero. Los precios relativos nos indica el costo de dos alternativas distintas. Puede ser dinero. Por ejemplo, el precio relativo entre la manzana y la pera. Si el kilo de manzana sale 10 pesos, el de la pera sale 5 pesos, el precio relativo es 2. ¿Sí? ¿Está claro esto? Por cada kilo de pera podría comprar 2 kilos de manzana. Pero el precio relativo puede no ser 2. Puede ser que ustedes comparen el costo de venir a clase, ¿sí?, con el costo de quedarse durmiendo. Y es una comparación subjetiva, que no tiene una expresión monetaria clara. Ahora siempre, a los economistas, si yo les digo el kilo de peras está a 1.000 pesos, así en abstracto y en general, esa información es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante esa información? A ver quién me dice. Está bien lo que dice la compañera. ¿Entendieron eso? Le voy a decir de una manera un poco burda. Si lo vemos al precio de a precio uruguayo, 1.000 pesos el kilo de peras, probablemente ninguno de nosotros compraría peras, ¿no? Ahora, si yo les digo que las peras salen 1.000 pesos argentinos en Argentina, ¿tienen idea si están caras o baratas? ¿Cuánto es 1.000 pesos argentinos? Pero igual, profe, Un si te dólar. salen, si te salen 1.000 pesos uruguayos las peras, pero todas las demás frutas te salen 9.90 o 1.010, vas a terminar comprando pera. Porque estás haciendo el trabajo correcto y estás calculando el precio relativo. Por Sí, eso mi claro, por punto eso te es, falta información por todos lados. la única información que tenés es el precio de las peras, es irrelevante. Si el precio de las peras es 1.000 y mis salarios son 2 millones de pesos, posiblemente me parezcan baratas. Pero ¿cuál es el precio relativo? Mi salario, el valor de mi trabajo, comparado con el de las peras. Si mi precio de las peras es 1.000 y mis salarios son 10.000 pesos al mes, probablemente crea que no voy a gastar el 10% de mi sueldo en comprar peras. ¿Sí? O sea, en última instancia, siempre, los costos, los incentivos, se expresan en precios relativos. Y los precios absolutos no dicen absolutamente nada. ¿Sí? Nada interesante para entender fenómenos económicos, por decirlo de manera. El otro concepto que les cuesta mucho incorporar a ustedes es el de renta económica. ¿Qué es de renta económica? La renta económica no es, y cada vez que corrijo una revisión, la mitad de ustedes contesta que es. La renta económica no es la plata que ganamos, ni nosotros ni las empresas. La renta económica es el beneficio que recibo por una elección, por elegir A en lugar de elegir B. Son los beneficios de A menos los costos de no haber hecho B. Son los beneficios de venir a clase de 8 a 10 menos los costos por haber venido a clase de 8 a 10, incluyendo entre los costos el que estoy peor descansado. ¿Cómo? Beneficio y renta económica es exactamente lo mismo. Que no es lo mismo que beneficio y renta contable. En esta facultad, la mayor parte de ustedes va a estudiar contabilidad. Y está muy bien, los contadores y las contadoras se preocupan por mostrar la salud financiera de una empresa, muchas veces. A los economistas no nos interesa saber si una empresa ganó plata. Nos parece interesante saber si esa empresa ganó más plata que la mejor alternativa para, dado el mismo nivel de inversión. Porque debemos entender si tiene incentivos para salirse del mercado o no, para aumentar la producción o no. ¿Sí? Ninguna de las cosas está mal, ¿eh? Estamos viendo fenómenos distintos. En la toma de decisiones, entender cómo toman decisiones las empresas o cómo tomamos decisiones nosotros en forma individual, lo que importa son los precios relativos y la renta económica. Para entender la salud financiera de una empresa, mirar el estado contable, los estados contables, es una buena cosa. ¿Sí? Volvemos entonces a la construcción de modelos económicos.
Son siempre una descripción simplificada de lo que las personas hacen o dejan de hacer y en distintas condiciones. Buscan describir en términos lo más simples posibles. Cuando digo lo más simple posibles, no se imaginen que esto es necesariamente comprensible rápidamente. De hecho, hay modelos muy sofisticados, económicos, que requieren el uso de herramientas, por ejemplo, matemáticas, también muy sofisticadas. ¿Sí? De la manera más simplificada posible, los fenómenos que están en acción y en particular las acciones de las personas. Hay que comprender, y por eso hablamos de interacciones económicas, cómo las acciones de cada uno afectan a los demás. Cómo las acciones de aumentar la oferta de manzanas de algunos productores afecta a otros productores y a los consumidores, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos que entender cuál es el resultado de estas acciones, que no necesariamente es el esperado por parte de los actores. Y finalmente, cómo cambian los resultados de esa interacción social sin cambiar algunas condiciones. Entonces, supongamos que las personas tienen que decidir pagar impuestos o no pagar impuestos. O sea, evadir o no evadir. Los economistas intentamos comprender por qué hay decisiones de evadir y bajo qué condiciones. Para eso necesitamos tener una descripción simplificada, ni más ni menos, de aquellos elementos de la economía que entendemos que son importantes para este fenómeno, no para otros, para este fenómeno. El nivel de ingreso de las personas, la tasa de impuestos, la probabilidad de detectar evasores, y esto es clave. O sea, si la DGI tiene un sistema muy sofisticado para detectar evasores, quizás tenga menos incentivos para hacerlo. Los castigos por evadir. Cada uno de estos elementos son importantes para tomar decisiones. Y las normas sociales, o sea, que también es visto, te felicito porque lograste evadir impuestos, pues la verdad, me caes mal porque evadiste impuestos, porque en realidad con esa plata pagamos otras cosas del Estado. O sea, y las sociedades tenemos conducta distinta con respecto a esto. ¿Sí? Entonces, finalmente lo que entendemos es, bueno, con estos contextos, ¿qué hace cada agente para definir si evade o no evade impuestos? Va a ser un cálculo. ¿Cuáles son las ganancias por evadir comparado con todos los costos? Incluyendo, por ejemplo, el costo de la estima social, que no tiene nada que ver con el dinero. ¿Sí? O sea, el hecho de que la sociedad me señale, vos sos un evasor. Eso es parte de los costos que voy a evaluar a lo largo de una decisión. Y finalmente vamos a intentar tener los resultados de estas acciones, o sea, quiénes evadan y quiénes no evadan, cuándo se evade y cómo cambiarían si cambian algunas condiciones de estas acciones. Por ejemplo, si cambia la capacidad del Estado para detectar evasores. Entonces, vamos a suponer ahora, y vamos a usar el ejercicio de ceteris paribus. Esto está en el texto, que tienen que leer ustedes. Mercado paraguas. ¿Qué quiere predecir nuestro modelo? Lo que vamos a intentar predecir en nuestro modelo es cuántos paraguas se venden. ¿Sí? ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que hay solamente dos variables que determinan esto, en nuestro modelo. Y que el resto de las variables importantes, ceteris paribus. Vamos a suponer que no cambian. Entonces vamos a suponer que nuestro modelo dice, la cantidad de paraguas va a fluctuar en función de el color y el precio. O sea, el gusto por el color y el precio del paraguas. Por tanto, ¿qué otras variables se mantienen constantes, que son relevantes en este caso? A ver, alguien diga que este modelo tiene algún problema a tener en algunos contextos. Sí. El clima. La propensión a pagar por un paraguas de cada uno de nosotros varía con el clima. Si está lloviendo a cántaros y no puedo cruzar la calle, quizás esté dispuesto a pagarle al vendedor de la esquina bastante más que en un día donde no llueve, en el momento ese. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Profe, El ingreso de las personas. Está perfecto. Ahí tienen dos casos claros. Los ingresos y el clima. Estamos partiendo de la base, este modelo parte de la base que hace cláusula ceteris paribus de estas dos cosas. Vas a partir de que esto no cambia. Ahora, este modelo que solamente incorpora como variables determinantes la venta de paraguas
el color y el precio, ¿va a poder identificar con claridad? Ahí tienen tres preguntas. ¿Por qué las ventas anuales de paraguas son mayores en la capital que en otros lugares? Con claridad, ¿no? Pero lo Le vas puedo a poder faltar algún dato, responder. ¿no? Claro, pero lo podés responder igual. O sea, lo que más decía este modelo es, bueno, si el precio en Montevideo es más alto que en el interior, quizás las ventas en Montevideo sean más bajas que en el interior por el precio. Claro. Pero puede ser que hay otros factores importantes. Sí, por ejemplo, capaz que llovió más en la capital que en otros lugares. Por ejemplo, que llovió más, el compañero me dice la población, claramente, el ingreso. El ingreso en la capital es más alto que en el interior. ¿Sí? Por lo tanto, este modelo tiene alguna capacidad predictiva, pero claramente puede ser insuficiente para predecir estas diferencias entre la capital y el interior. ¿Por qué? La segunda pregunta, ¿por qué las ventas anuales de paraguas son mayores en algunas tiendas de la ciudad capital que en otras? Capaz que acá estamos un poquito más cerca de decir, bueno, capaz que la diferencia de precios y la moda por el color puede explicar algo. ¿Pero puede haber alguna otra diferencia que no esté en el modelo? ¿Relevante? La ubicación de la tienda, otras. El El horario. reconocimiento. El reconocimiento del prestigio de la tienda. Otra más. La calidad de paraguas que no dice nada del modelo. Perfecto. Estamos asumiendo que son todos iguales. No tiene por qué ser igual. ¿A ustedes los vendedores nunca los convencen de comprar algo? La habilidad del vendedor. Sí, todo el tiempo. O de la vendedora. ¿Sí? Quizás las empresas contratan vendedores y vendedoras según su capacidad de incidir en que en un momento determinado las personas estemos dispuestos a pagar algo por un producto. ¿Sí? Entonces, también hay otros elementos en juego. ¿Sí? Lo mismo, solamente el precio y el color pueden explicar por qué razón las ventas semanales de paraguas en la capital fueron más altas que en los últimos 6 meses. ¿Aumentaron en los últimos 6 meses? No, sí, simplemente no. Capaz que nos falta algo. ¿Sí? De otra manera, este modelo funciona. Funciona siempre y cuando, a lo largo, voy a hacer una comparación y una predicción sin que cambien los ingresos, sin que cambie el clima, ¿sí? Sin que cambie la localización. Entonces ahí dice, bueno, quizás logre capturar las diferencias y las variaciones en la venta de paraguas pueden tener que ver razonablemente que bien solamente con el color y con el precio. Pero quizás la cláusula ceteris paribus es un poquito excesiva para explicar algunos fenómenos. Por ejemplo, por qué se venden más paraguas en Montevideo que en el interior. ¿Está claro esto? Acá hay dos cosas. El modelo puede funcionar en un contexto acotado. Y lo segundo, usted tiene que ser consciente cuando puede no funcionar, porque la cláusula ceteris paribus es excesiva, en todo caso. Ahí tiene una expresión matemática de lo que estamos diciendo. ¿Cómo podemos expresar matemáticamente estas relaciones? Pero acabamos de expresar el modelo en forma oral. ¿Qué dice esto? Que la cantidad de paraguas vendidos es una función solamente de dos variables. El color del paraguas y el precio del paraguas. ¿Me siguen con eso? No hay más variables acá. Estoy asumiendo que el resto está constante. Acá es una expresión y una ecuación. Ustedes lo van a encontrar en este curso y en los cursos que vienen en facultades económicas muchas veces. Podemos también expresarlo a través de un diagrama o podemos expresarlo oralmente, discursivamente. No deja de ser un modelo. Es habitual que simplifiquemos y podemos hacer esto porque nos permite también simplificar nuestra comunicación cuando hacemos estas cuestiones. Dale. Porque eso no es, o sea, eso es arbitraria, depende de cómo la gente... Por ejemplo, haces una encuesta de marketing y te das cuenta que si fuese una variable, ponle que haya nada más que dos colores, rojo y negro. Y que, bueno, si es rojo, estás dispuesto a pagar un 10% más, a comprar un 10% más al mismo precio que si es negro. Podés sacarlo al otro lado. El modelo puede construirse en evidencia, ¿no? O sea, recojo evidencia, entonces hago un modelo porque hice una encuesta que me dijo que si los paraguas son rojos, se venden 10% más que si es negro al mismo precio. ¿Ah? Entonces, ahí tienen. Seguimos, ahorita le contestamos ya.
Esta es una actividad entregable, lo van a hacer ustedes ahora y lo último vamos a hacer en clase en 10 minutos. Grupo de A2. Punto de clase. Incentivo perfecto para que lo hagan. Entonces, sí. A ver, regla de juego. Una hoja, se juntan de A2 o A3 como mucho, una hoja con el nombre y la cédula de cada uno de ustedes. Quienes están en Zoom, lo suben en la carpeta que está para eso. Le paso a Paola que lo explica mejor. ¿Van a abrir salitas de 2 Los o que de están en el 3? Zoom van a ver una carpeta que dice actividad entregable dentro de tema 1 y ponen suben ahí un PDF o un Word con las respuestas también. Pero ¿cómo nos juntamos de A2 o de A3 los que estamos en el Zoom? Hola, Hola, es una buena pregunta esta. profe. Capaz que lo podemos hacer todos juntos, pero Zoom, ¿cómo hacen? Nos profe. pueden separar en Claro, Los que nos bloques. separen en salitas de 2 o de 3, si no, no podemos hacerlo de A2 o de A3. No nos escuchan, me parece, ¿no? Me parece que no, somos 64 igual, ¿no? O sea, nos da para hacer de a dos capaz, o podemos ser 3 también, o ¿Cómo? 4. Sí, Sí, el pasa que tema no es que podemos no hablar todos nos juntos al podemos mismo juntar, tiempo. no podemos hablar todos ¿Cómo por decidimos? reloj. Hágalo de a uno y ya está. Sí, capaz que es más fácil hacerlo de a uno nosotros y lo subimos, como dijeron ellos. Si no tenemos que subirlo también. Aparte, yo no encuentro la carpeta tampoco acá, esa que dicen de actividades entregables. ¿Alguien la encontró? Dice dicen que nos acá, capaz de los juntemos Zoom, hacer individual. a nuestro criterio. Eva, En realidad, Eva, Yo para mí lo hacemos por Zoom todos juntos y fue horrible, creo yo. Y después lo Grupo proyectamos entregable. ahí. Me gusta esa idea. Grupo de 60, ¿por qué no? Exactamente, grupo de 60 nosotros acá. en otro grupo los Ahí está. profesores son los que dividen, pero bueno, está. Vamos. Hay grupo de WhatsApp, están en el grupo de WhatsApp, si no, no sé. Ah, yo no estoy en WhatsApp. ¿Quién es el administrador? No tengo ni idea. Ah, Pero te conectás con el Pero link. ¿alguien me puede agregar si yo le paso mi celu? ¿Se no, fijan? ¿No? ¿A quién se lo puedo no, pasar? ¿No? no, la otra vez mandaron no sé quién es el administrador o administradora. no entiendo, no nos están escuchando, no lo sé. ¿Alguien Les voy a encontró? A dar ver, otro incentivo perfecto. Tienen 10 minutos, los que entregan las hojas se pueden retirar porque terminó la clase. ¿Está? Si Ahí no, está. Profe, entra la hoja con la ¿nos cédula de escuchan actividades. a los y que todo lo estamos demás. en el Zoom? Profe, Nos están diciendo que lo podemos hacer individual, pero lo que pasa es que nosotros tenemos el interés de hacerlo también de a 2 o de a 3. Y sería fácil si desde ahí nos separan en subgrupos. Tengo una pregunta a los del Zoom. Vieron que hay 3 factores que influyen en la venta de bicicletas. Está el tipo de bicicleta, el precio de la bicicleta y los milímetros de precipitaciones de cada población en el último año. ¿Qué vendría significando eso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo otra es la vez? lluvia, los milímetros de precipitaciones la Es la son cantidad de lluvia. lluvia que. Sí. Es la cantidad de Sí, lluvia. exacto. Ah, esos son Se los 3 mide en factores. milímetros. Sí, Ah. ¿Alguien mandó algo acá? no. Pero si quiere podemos contestar todos juntos las Sí, las dale. preguntas. La primera, ¿crees que el modelo propuesto puede responder por qué las ventas de bicicletas aumentan en víspera del 6 de enero? Sí, yo creo que Y sí, ¿no? sí, y sí. Y una de las cosas es que las bicicletas se venden mucho en Reyes. O sea, es fundamental, ¿no? Seguro. Tenemos que fundamentar.
según, Bueno, pero ahí lo que tiene es sí, como que hay una cosa, por lo menos sí, en el Uruguay, que sí, es cultural, ¿no? cultural, sí, sí, Y sí, que estoy de acuerdo también, contigo. y que también pasa que está el aguinaldo el medio aguinaldo de fin de año, ¿no? Más el Sí, salario de diciembre Sí, que se pero espera a principio cuidado de mes. porque la Sí. pregunta no es Acá. esa. La pregunta dice, ¿Cuál es ¿crees que el el modelo? modelo propuesto puede responder? Y ojo que el modelo que está Exacto. proponiendo la consultora solamente, en ningún momento habla de la época en la que se vende la bicicleta. La consultora dice Ah, ok. construir un modelo en el cual las ventas dependen del precio y del tipo y de los milímetros de precipitaciones. Ahí Ah, en entonces ningún no. momento está hablando de reyes El ni de modelo principio de no. año, Claro, no lo ¿no? tiene en O sea, el cuenta la modelo No ahí no consultora. está explicando. pero, no, claro, pero ese modelo que la consultora está proponiendo, de cualquier manera, viste que dice por qué, está en un contexto de por qué aumentan las ventas en un momento histórico igual, un 6 de enero. Pero no lo analiza el modelo. Pero ese es El el Claro, modelo no contexto se de la enfoca en eso. pregunta. Podría haber el contexto puesto de la En realidad, pregunta. momentos ella dice que históricos. la cultura propone para esto construir un modelo, ¿ah? En base a las ventas, a que las ventas de la bicicleta dependan del precio, del Sí, tipo y las precipitaciones. No tiene nada sí, que sí, ver con el sí. Exacto. Exacto, no tiene nada que ver con la Ujú. época de Sí, sí, ventas. sí. Entonces es no, porque en realidad el No. modelo lo que habla es del precio, el tipo y la precipitación. Y pero No, alguien puso ahí en el chat que Reyes no llueve tanto, que es cuando la gente sale de vacaciones. O sea, Claro, tengan eso en cuenta, que en Claro, realidad en enero puede haber menos lluvia. es verdad. Ah, pero quizás un sí, invierno pero no se nórdico de los relaciona. pelos lo traes, ¿no? No es lo Pero que a lo ¿cómo? que el tema va. del modelo, Pero para mí no se pero el remite tema a del eso el modelo es que no toma en cuenta eso. ¿Qué no toma en Esperen, cuenta? No toma en cuenta lo de los reyes, ¿no? Digo. No, pero no importa que sea Reyes. Tomemos el 6 de enero. El 6 de enero en Uruguay es verano y claro, la probabilidad de lluvia en el verano en Uruguay es menor. Pero escuchen, Sí, la pero eso es el probabilidad primer no habla de verano, nada, o sea, dice. no escuchen. puede Era llover del como 6 de cualquier otro enero. día. No. No, pero los Pero milímetros de tenemos que precipitación, o entender. sea, en Uruguay la precipitación no Entiendo, es en el No, verano. sí, entiendo lo que decís vos, pero pero ¿por qué la ¿por qué víspera? el ¿Por qué el 6 de 5 de enero lo enero? toma como punto de referencia? Claro, es Reyes. Está hablando del regalo de Reyes, Es reyes, claramente. no es, puede No es la ser, víspera Ah, de ok, podría enero. ser sí, La sí, es víspera es verdad que el estamos 25 hablando de máximo. de enero. Reyes y por eso es el 6 de enero, pero tengan en cuenta que es cierto que las precipitaciones bajan en verano. Tan sencillo como eso. Hay tres Es factores una Bueno, que pero afectan al realidad. eso modelo es toda una etapa y en esta es verano. una de ellas. O Bueno, sea, igual la Pero idea, eso es podemos no toda estar, una etapa en chicos, verano. podemos no estar de acuerdo y cada uno argumentará cuando entregue. No pasa nada. Sí, estas materias son muy de cómo lo argumentes en realidad, porque Y sí. Claro, no, o sea, es muy abierta la pregunta. Sí. Lo que la persona que te va a evaluar, tipo, se va a dar cuenta que vos entendiste o no, dependiendo cómo lo expliques y cómo lo argumentes. Una consulta técnica. ¿Vieron que dice tema 1, A mí me ejercicio parece que lo que entregable? tenemos que analizarlo es con respecto a las de Tomás, a los puntos que pusieron recién, que puso recién Karim, ¿no? Que era una de las cosas, el tema de las variables, y las variables que toma en cuenta para hacer el modelo, y Pero acá cómo se dice los construye el milímetros modelo. de precipitación. Y si sabés que en Uruguay la precipitación se concentra sobre todo hacia el invierno y no hacia el verano, y 6 de enero es verano, ¿no? pero yo entiendo que sí, que es Está, probable está más muy venir traído de en los invierno y no pelos, en pero verano, bueno. pero ¿quién dice que el 6 Pero el no es 6 de traído enero de los pelos, esos son datos empíricos, compa. Pero lo de la La precipitación distribución de habla la, de la No, precipitación. no, la distribución Pero de la en este precipitación en caso el sí Uruguay influye, pero no. está relacionado con el estudio que seguro. hizo el modelo, Ulises. ¿Y Porque para el qué pone los modelo, milímetros de Exacto. precipitación como una de las porque hizo variables? porque hizo un modelo para otra cosa, pero no para estudiar por qué el 6 de enero se venden más bicicletas. O Pero lo sea, de tú tienes precipitación que es hacer un precipitación del modelo que se clima. ajuste a lo que estás buscando ¿Y si estudiar llueve el siempre. 6 de enero? Lluvia. ¿Y si llueve el 6 de enero? Claro. Y si eso es justo Ah, como por un esperen, enero Claro. esperen, compas, son 4 puntos. Son 4 puntos y nos Sí, quedamos está trancados. bien. Y ahí nos mandaron un mensaje que dice: luego se cierra el espacio para colgar los trabajos, no se van a aceptar más porque los. Está. Cuando arranque el docente de nuevo con la clase ya no puede decir. Acuérdense que tienen que entrar al trabajo con su nombre y su cédula, el espacio para decirlo se cierra a las 10.
Y yo Acá no le me... quiero hablar directamente a Paula Valentina, que No, es no, verdad va. que es justo que tengamos el mismo tiempo, pero al mismo tiempo estamos en condiciones diferentes. Entonces,